Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco su presencia para esta plática. Como ustedes saben, en los siguientes 20 minutos vamos a platicar del tema Investigación en cáncer gástrico en México, un problema de salud prioritaria. No sin antes quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología el honor de esta invitación. Cuando yo fui contratada en la universidad hace ya 7 años, precisamente fue aquí donde toqué por primera vez puertas para presentar mis trabajos libres. Estoy agradecida con esta oportunidad y compartir con todos ustedes esta mañana. Quisiera aclararles que, como saben, la presentación en extenso de esta presentación oral ustedes la van a poder encontrar en el libro. El libro tiene el capítulo Investigación del cáncer gástrico en México, una prioridad en salud pública, y hay un coautor, el doctor Mauricio Mora, que en aquel entonces era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Solamente quisiera aclararles que la parte introductoria no va a ser exactamente igual que lo que presente en estos momentos. La he actualizado con los datos más recientes al martes. Ya entrando en materia, me gustaría que comentemos un poco acerca de la situación de nuestro país, de que nos quede claro por qué es un país con tantas desigualdades, y creo que es importante que retomemos los datos más recientes del Banco Mundial de Desarrollo, donde nos dice que en 2015, es el dato más actual, el Producto Interno de nuestro país pasó los 1.100 billones de dólares. Los datos más actuales en cuanto al destino de este PIB fue para 2014, un 6.3 de este PIB se destina en salud, comparado con un 0.54 en ciencia y desarrollo, o a veces llamado ciencia y tecnología. En 2010 nuestro país destinó un 5.3 en educación. Nuestro país es considerado como una región en la cual los trabajadores tenemos un ingreso mediano a alto. La esperanza de vida del mexicano al nacer es de 57 años. Estos datos fueron ya de alguna forma tratados por el doctor. Y en 2015 nuestra población alcanzó 127 millones. Como sabemos, la tasa de fertilidad en los últimos 40 años en nuestro país ha cambiado dramáticamente, estando en la década de los 70 alrededor de 7, y la reportada más reciente o la más actual es de 2.2. Sin duda, la desigualdad en nuestro país está precisamente en ese segmento tan grande de la población que vive en pobreza. Así tenemos que en 2010 se estimó que existían 6.5 millones de habitantes vulnerables por ingreso, y que el 46% de la población vivía una situación de lo que se conoce como pobreza multidimensional. Quiere decir esto que tanto en hogares como en personas faltaban servicios tan básicos como sería la salud y la educación. Y precisamente estas carencias en cáncer por muchos autores han sido descritos como una combinación letal, es decir, ser pobres, sin educación, sin servicios o sin acceso a servicios de salud. Y en este sentido, a ver si no me equivoco, el cáncer gástrico es bien importante y nos vamos ya a empezar a centrar en este. El cáncer gástrico en México se sabe que es la tercera causa de muerte por cáncer en personas con edad de 20 años o mayor. Como ustedes saben, es un cáncer que está asociado con una alta mortalidad. Por ejemplo, en el periodo de 2002 a 2012, el cáncer gástrico ocupa entre los cánceres la segunda posición. Tenemos una mortalidad de 5.6 por cada 100,000 habitantes. Tenemos una baja sobrevida, aunque aquí en México hay pocos estudios. Tenemos un estudio del INCAN en el cual nos dice que los pacientes con cáncer gástrico mayores de 45 años tienen una sobrevida de 18.3, comparado con pacientes más jóvenes, menores de 45 años, que alcanzan 29.5. De todas maneras, es una sobrevida bastante baja. Y como todos ustedes saben, existe un gran deterioro de estos pacientes. ¿Por qué? Porque principalmente este cáncer está detectado en etapas tardías, donde las opciones que se les pueden ofrecer realmente son pocas.
En México se carece de datos acerca de las etapas del cáncer gástrico. Hay datos de hospitales de referencia que no necesariamente van a reflejar pues la situación nacional, pero así tenemos un estudio del siglo XXI donde nos dice que solo 1.5 de los casos de cáncer gástrico son detectados en etapa temprana. Comparado con un estudio del INCAN donde nos dice, bueno, también es muy bajo, que el 2.5 son detectados en etapas tempranas. Este estudio del INCAN es de 834 pacientes. Desgraciadamente sabemos que no existe un programa específico para prevenirlo. En México solamente hay un programa para prevención de cáncer en la infancia y es bastante reciente. Tampoco tenemos una norma oficial. Tampoco existe una red mexicana para investigar el cáncer gástrico y la guía de práctica clínica que tenemos aquí en México es de 2009, cuenta con solo 33 referencias, de las cuales solo 2 son estudios realizados en México. Es necesario que como país invirtamos en investigación de este problema de salud pública. Entonces, conscientes de esto en el Instituto de Salud Pública y aferrados a la idea de que la investigación y las acciones en salud deben considerar la prevención, fue que decidimos en el 2013 hacer una revisión, que es precisamente la que me pidió la asociación que presentara. Y tuvimos como objetivo revisar estudios efectuados en pacientes mexicanos con cáncer o entidades asociadas, cuyos hallazgos de alguna forma pudieran ser trasladados a la prevención primaria de este padecimiento, es decir, evitarlo, o a la prevención secundaria de este padecimiento, es decir, detectarlo en etapas tempranas. Y así hicimos una búsqueda únicamente en Medline, con palabras claves cáncer gástrico, cáncer de estómago y obviamente México. Los criterios de inclusión que consideramos para estos estudios fue que tuvieran al menos 10 pacientes y que al momento del estudio estos pacientes radicaran en México, que hubiera participado por lo menos una institución mexicana y obviamente que estos hallazgos lo especificaran claramente los autores, en alguna forma pudieran ser trasladados a prevención primaria o secundaria del cáncer gástrico. Como criterios de exclusión fueron revisiones bibliográficas, estudios de caso o estudios sobre prevención terciaria del cáncer gástrico, pruebas de diagnóstico, pruebas de tratamiento o detección de Helicobacter pylori en el ambiente. Tampoco se pudieron incluir estudios en los cuales no se precisara el número de casos o estudios epidemiológicos que se realizaban en una sola unidad de atención. Considerando estos criterios, al 21 de agosto del 2013 pudimos encontrar y revisar meticulosamente 148 estudios, solamente 48 cumplieron los criterios que nos habíamos propuesto para ser incluidos y es interesante mencionar que el 73% de estos estudios incluidos se publica a partir del 2000 y que los estudios en la década de los 70 y los 80 son prácticamente nulos. Esto, hago hincapié en esto porque para los estudiosos en aspectos epidemiológicos sostienen que los principales indicadores en cáncer gástrico se han mantenido estables durante 40 años y realmente las publicaciones empiezan, digamos, a surgir a partir del año 2000. Estos pocos estudios fueron clasificados en estudios de corte epidemiológico, solamente encontramos 5, factores de riesgo y protectores para desarrollar cáncer gástrico, encontramos 9, estudios sobre Helicobacter pylori, encontramos 16, de la asociación con el virus de Epstein-Barr encontramos 3 y marcadores moleculares encontramos 15. Quiero aclararles que por cuestión de tiempo solo voy a presentar los artículos más recientes incluidos en esta revisión. Afortunadamente me antecedió la doctora Garza, que hizo una excelente presentación acerca de proteínas de Helicobacter pylori y genotipos de interleucinas en el huésped, que voy a retomar, y también ella presentó excelentes trabajos que no fueron incluidos porque todavía no habían sido publicados del doctor Torres.
Entonces, estos son los estudios que nosotros encontramos sobre epidemiología sobre el cáncer gástrico. El estudio más reciente fue efectuado en siglo XXI por el grupo del doctor Torres y podrán ver las fuentes de cada tipo de estudio y el año en el que fue publicado. Este grupo nos reporta que no hay asociación entre la altitud y la incidencia de cáncer gástrico. Esto era importante estudiarlo porque en países de Latinoamérica esta asociación se ha mostrado. Bueno, ya se demostró con estos trabajos que en México así no sucede. Por su parte, la Universidad Veracruzana, el grupo del doctor Remestroche, revisando registros hospitalarios de 5 hospitales, ellos encuentran que el cáncer gástrico es el segundo más común. El INCAN, revisando los registros del extinto registro histopatológico de neoplasias malignas, nos reportan que es el tercero más común en varones y el séptimo en mujeres. Por su parte, el Instituto Salvador Subirán nos dice que el cáncer gástrico representa el 34% de los cánceres del sistema digestivo, un porcentaje bastante importante, y en el Instituto Nacional de Salud Pública, considerando los datos oficiales del INEGI, en el periodo de 1980 o 1997, ellos encuentran que hubo un aumento de la tasa de mortalidad ajustada, entre otros hallazgos. Ahora, estos son todos los estudios que cumplieron los criterios de inclusión en nuestra revisión. Son los estudios referentes a los factores de riesgo y protectores en población mexicana. Y llama la atención que prácticamente fueron efectuados en 2 únicas instituciones del país: el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha liderado este tipo de estudios, y en la Universidad Veracruzana. Aquí podemos ver la cantidad y el tipo de grupos estudiados, así como las fechas de los años de publicación. La Universidad Veracruzana entonces nos reporta que encuentra que la omisión del desayuno es un factor asociado con el desarrollo del cáncer gástrico en un estudio de casos sin controles. El Instituto Nacional de Salud Pública ha estado interesado durante varios años en entender cómo la dieta puede ser un factor de riesgo aquí en México, y tienen estudios muy interesantes acerca de la determinación de capsaicina en chiles, y de hecho con todos los estudios que ustedes pueden ver han logrado establecer un punto de corte. Así que ellos nos reportan que un consumo al día entre 9 o 25 chiles incrementa el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en comparación con un consumo bajo. Y ahí pueden ver exactamente las cantidades de capsaicina. También el Instituto Nacional de Salud Pública ha investigado los alelos que ya describió la doctora Garza y los ha logrado, digamos, estudiar en conjunto con la presencia del Helicobacter pylori CAG-A positivo. Referente a los estudios sobre el Helicobacter pylori, como vieron, son de los más abundantes. Solamente voy a presentar los más recientes, en este caso el estudio realizado por el ISSSTE, en el cual ellos encuentran una asociación entre el consumo de alcohol y la infección causada por el Helicobacter pylori. El IMSS en siglo XXI ha liderado también estudios acerca de genes supresores de tumores en relación a la presencia del Helicobacter pylori, y encuentran también una asociación. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública también ha investigado ciertos alelos de IgGs y su relación con el cáncer gástrico y el Helicobacter pylori, y bueno, creo que esos son los datos más importantes de esta diapositiva. Por parte de los estudios de virus de Epstein-Barr, en aquel entonces solo encontramos 3 estudios que pudimos incluir. Les quiero comentar que en su momento, con los criterios de búsqueda que efectuamos en 2013, como recordarán, encontramos 148 estudios. El martes, que le di exactamente las mismas palabras, ya hay más de 440. Es decir, de 2013 para acá hay más de 300 artículos relacionados exactamente con estas palabras claves, cuando en 2013
desde la década de los 70 había 148. Entonces, creo que la investigación de cáncer gástrico en México ha estado cambiando y me parece que tenemos la obligación de posicionarlos ante la sociedad y ante los médicos como un problema de salud pública, porque me ha tocado escuchar gente que solamente ubica el cáncer de mama, el cáncer de próstata como un problema de salud pública. El cáncer gástrico también es un problema de salud pública. Tenemos un estudio que no hemos publicado, que calculamos los años de vida potencialmente perdidos de 2002 a 2012, y precisamente el cáncer gástrico ocupa la segunda posición. En primer lugar están, como ya se imaginarán, el cáncer de mama. Pero bueno, ahora volviendo a los estudios de virus de Epstein-Barr, solamente encontramos 3. Liderados principalmente por el INCAN y el IMSS de Ciudad de México, y nos hablan acerca de los porcentajes en los cuales ellos detectan este virus en este tipo de pacientes, que es relativamente bajo, 7.3 y 8.15. El IMSS reporta que la coinfección con Helicobacter pylori en población pediátrica genera una gastritis severa. Y finalmente los estudios referente a marcadores moleculares precisamente son los estudios en que hay mayor número de grupos dispersos por todo el país. El más reciente precisamente en aquel entonces era de la Universidad de Guadalajara, que estudia polimorfismos de EGFR. También hay estudios del Salvador Subirán buscando marcadores moleculares relacionados con HR2. Hay un estudio que tenemos nosotros de metaloproteasas de la matriz extracelular, de hecho esa es mi línea de investigación, en el cual pudimos demostrar que MP9 está estadísticamente elevada en relación con el tejido normal de cáncer gástrico, por lo cual creemos que podría funcionar como un marcador molecular de pronóstico. La UNAM ha estudiado las claudinas también como marcadores moleculares, y en Monterrey también grupos muy importantes con trabajos muy interesantes acerca de interleucina B1 en cáncer gástrico. Después de analizar estos estudios, nosotros creemos que las estrategias realmente, o sea, en el Instituto de Salud Pública creemos que las estrategias de prevención del cáncer gástrico en México podrían ser efectivas. ¿Por qué? Bueno, porque la enfermedad, aunque no hay tantos estudios, tiene un periodo prolongado de latencia. Solamente hay estudios para alcoholismo y mencionan que son más de 20 años, entonces 20 años es una ventana de oportunidad muy grande en la cual se puede intervenir. El doctor Pelayo, un investigador líder a nivel mundial en esto, también ha propuesto el empleo de micronutrientes como antioxidantes, y es importante que señalemos que los cánceres realmente los que se deben a un defecto genético heredado es una proporción muy baja. ANADA ha estimado que es entre 5 y 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los cánceres tiene un componente ambiental y entonces es potencialmente intervenible. En cáncer gástrico no hay, la última búsqueda que realicé encontré un solo estudio realizado en Italia, en el cual ellos estiman que el cáncer gástrico por un defecto genético heredado familiar es del 8%, es decir, menor al 10%. Eso quiere decir que en Italia el 92% de los cánceres gástricos tienen un origen ambiental, un origen de estilo de vida. Entonces es plausible biológica y científicamente pensar que la modificación de la exposición a factores de riesgo asociados con el desarrollo de cáncer gástrico, como el consumo de alcohol, de tabaco, la dieta malsana, que ya la mencionaron mis compañeros, la omisión del desayuno y el sedentarismo podrían tener un efecto en el desarrollo del padecimiento. Finalmente, las conclusiones son que los pocos estudios sobre cáncer gástrico en población mexicana muestran poca o
casi nula vinculación entre la comunidad científica y el sector salud para resolver este problema, que sí es un problema de salud pública. Creemos que las políticas públicas en investigación en salud deben favorecer iniciativas para formar redes de investigación, que ya sabemos que no existen en cáncer gástrico, que incluyan expertos de diversas disciplinas. Y también creemos que estas redes deben ser lideradas directamente desde el sector salud, porque son los responsables de dar servicio y finalmente los que atienden a estos pacientes. Estas redes podrían generar, entre otros productos, una norma oficial mexicana de la cual carecemos y finalmente pensamos que este trabajo ya actualizado, pues ya vimos que hay más de 400 trabajos al momento, podría servir como una guía para conocer aquellos grupos de investigación nacionales interesados en el estudio del cáncer gástrico en población mexicana. Y finalmente, les quiero dejar esta afirmación de la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico de la UNESCO. Me parece bastante interesante que lo reflexionemos. Nos dice que lo que distingue a los pobres de los ricos no es solo que poseen menos bienes, sino que la gran mayoría de ellos está excluida de la creación y de los beneficios del saber científico.